La enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa de creciente interés. Se conoce desde antiguo, desde muy antiguo, ya en tiempos de los egipcios y de los griegos hay documentos sobre esta enfermedad. Se caracteriza por una tríada típica, que es el temblor, la rigidez y la bradicinesia, el enlentecimiento de los movimientos, y es una enfermedad de creciente interés porque su prevalencia aumenta gradualmente con la edad. Por lo tanto, cuanto más envejece la población, más número de casos de Parkinson hay. La prevalencia en la población general es de un 0,3%. A los 60 años esa prevalencia asciende a un 1%, y en mayores de 80 años estamos en una tasa de prevalencia por encima del 4-5%. Por lo tanto, es un elemento que tiene que ver de forma clara con la aparición de la enfermedad, el componente de la edad. Por lo que se refiere a las causas, es una enfermedad poligénica y multifactorial, en donde tanto factores de predisposición genética como factores medioambientales pueden contribuir a su aparición. Es decir, hay una serie de genes en nuestro genoma defectuosos cuya alteración predispone a las personas a padecer enfermedad de Parkinson. Estaríamos hablando de un parkinsonismo, un Parkinson familiar de claro componente genético. Afortunadamente no es el más frecuente, pero independientemente de que haya este Parkinson familiar, sí hay centenares de genes que hacen al cerebro de determinadas personas más vulnerables a la influencia de factores tóxicos medioambientales, y en este caso se ha visto cómo determinados pesticidas, toxinas y elementos tóxicos medioambientales pueden contribuir a destapar esa vulnerabilidad cerebral y a manifestarse la enfermedad. Otros factores medioambientales típicos que todo el mundo conoce, que pueden contribuir al Parkinson por la notoriedad de las personas que lo han padecido, son los microtraumatismos. Es el caso del parkinsonismo pugilístico, por ejemplo, el caso de Muhammad Ali. Y hay otros factores que pueden determinarlo. Probablemente de todos el más importante sea el vascular, es decir, la insuficiencia cerebrovascular crónica que afecta a zonas específicas del cerebro que regulan la coordinación del movimiento. Años de escasez de oxígeno en esas áreas cerebrales van a ser determinantes para que estos cerebros genómicamente vulnerables acaben manifestando la enfermedad. ¿Y en qué consiste? La enfermedad consiste básicamente, desde un punto de vista clínico externo, en lo que comentábamos anteriormente: temblor, bradicinesia, lentitud de movimientos y rigidez, lo cual entorpece y discapacita de forma clara al paciente. Y el mecanismo por el cual se produce esta tríada típica es la afectación degenerativa de neuronas estructuralmente circunscritas a un área que son los ganglios de la base, específicamente la sustancia nigra, en donde se concentran las neuronas dopaminérgicas que regulan determinados tipos de movimiento. Pero obviamente el Parkinson no es exclusivamente una enfermedad dopaminérgica, no es exclusivamente una enfermedad que afecte a los ganglios de la base, aunque sí preferentemente afecta a estas estructuras del cerebro. En estos momentos su diagnóstico es relativamente fácil. Desde el punto de vista clínico es obvio. En fases tempranas es un poco más complicado el diagnosticarlo, pero en fases evolutivas la evolución clínica es manifiestamente clara,
y hoy disponemos lógicamente de procedimientos diagnósticos, sobre todo técnicas de neuroimagen y determinados marcadores moleculares que nos permiten diagnosticar con cierta fiabilidad la enfermedad de Parkinson en fases tempranas de la enfermedad. El futuro, desde un punto de vista terapéutico, hay que plantearlo, como es lógico, conociendo sus causas desde la profilaxis y desde los aspectos preventivos. Todas las enfermedades degenerativas requieren un abordaje muy pragmático. La solución de estas enfermedades no radica en tratarlas una vez que aparecen, sino en evitar que se manifiesten, puesto que una vez que dan síntomas, la cantidad de neuronas que han muerto es tal que la eficacia de los medicamentos va a ser siempre limitada. En el caso concreto de la enfermedad de Parkinson, se pueden implementar toda una serie de programas preventivos para evitar que en personas vulnerables o expuestas esta enfermedad se pueda manifestar. Y desde el punto de vista terapéutico, una vez que ha aparecido la enfermedad, existen una gama de medicamentos, todos ellos dopaminérgicos, algunos muy antiguos, como es el caso de la L-Dopa, otros más recientes, como es el caso de los IMAOs, los inhibidores de la monoamina oxidasa, o los agonistas dopaminérgicos. Hay una amplia gama de medicamentos relativamente útiles en el sentido de regular los síntomas, es decir, de disminuir la rigidez, mejorar la agilidad psicomotriz, pero que lo fundamental que hay que tener en cuenta y nunca perder de vista es que lo que tenemos que proteger es a esas neuronas que mueren. Tiene sentido, lógicamente, desde el punto de vista de la discapacidad del paciente, mejorar sus movimientos, reducir el temblor, reducir la rigidez y mejorar notablemente su capacidad psicomotriz, pero lo fundamental en el tratamiento es prevenir y proteger a esas neuronas para que no mueran. En estos momentos estamos desarrollando una nueva gama de fármacos y bioproductos antiparkinsonianos que persiguen ambas cosas. Por una parte, potenciar a las neuronas dopaminérgicas para que fabriquen toda la gama de neurotransmisores asociados a la regulación dopaminérgica de forma eficiente, pero sobre todo para proteger a esas neuronas dopaminérgicas para que no degeneren, no mueran y por lo tanto la enfermedad no se manifieste o se retrase lo más posible en el tiempo. Y si ya ha manifestado síntomas, que podamos acompasar ambas cosas, proteger a las neuronas para que no sigan muriendo y proteger al paciente frente a la sintomatología derivada de esa muerte neuronal. Por otra parte, hay que tener en cuenta que existe en la población, en base al perfil farmacogenómico de cada uno de nosotros, aproximadamente entre un 20 y un 30% de personas que responden relativamente mal a los fármacos convencionales, que tienen sus complicaciones. Probablemente la más importante es que después de 5 años de forma continuada de tomar estos agentes dopaminérgicos pueden aparecer complicaciones importantes que van desde trastornos de la actividad mental a toxicidad importante asociada a los antiparkinsonianos que requieren lógicamente una personalización a la hora de implantar este tipo de tratamientos y por lo tanto es muy importante incorporar la personalización del tratamiento mediante procedimientos de farmacogenómica. Si conseguimos esas tres cosas, una, implementar programas preventivos, dos, optimizar la utilización de los fármacos disponibles y eso se acompaña pues, del entorno de salubridad conveniente para estas personas, más los programas de rehabilitación funcional que ayuden a mejorar sus condiciones de vida, estaremos contribuyendo lógicamente a hacer más fácil y más digna la vida de las personas que padecen Parkinson o enfermedades asociadas a los trastornos del movimiento de tipo parkinsoniano.